Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. Y Padre, te pido que abras nuestros ojos para ver y entender lo que dices en tu palabra y entender cómo interpretarla, lo que has dicho en la Biblia. Te agradecemos que toda la escritura es dada por inspiración divina. Gracias, Padre, por escribirnos esta información, mostrarnos cómo glorificarte. Gracias, Señor, por la salvación, por la redención que es en Cristo Jesús. Creemos que tu palabra es infalible y sin error y toda su enseñanza. Gracias, Padre, por la guianza en Jesucristo. Amén. Esta mañana quiero hablar del único altar del cual la Biblia habla. En otras palabras, ¿qué altar es el verdadero altar? ¿Qué iglesia es la verdadera iglesia? Y no es esta, amigos, no esta es la única iglesia que hay. Hay un altar ordenado por Dios. Y en este versículo, 3 versículos, dice que hay un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está ese altar? En segunda de Crónicas 32:12, el rey Ezequías, uno de los reyes más ricos de Judá, comandó a Israel: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso. Él estaba hablando en la palabra de Dios, el mandato de Dios, porque había muchos lugares altos donde la gente podía adorar. En el reino del norte, inclusive, pusieron diferentes altares, pero cuando él hubo dicho esto, y el reino del norte había sido llevado a cautiverio, la gente todavía adoraba en lugares altos. Y esto estaba en contra de la ley de Dios, porque Dios había puesto el altar en Jerusalén y todo algún otro altar no era legítimo. Esto por mandato de Dios. Así que él quiso decir acerca de ese altar, el templo en Jerusalén, un altar, uno nada más. Durante el tiempo de los jueces, estaban haciendo lo que estaba correcto de acuerdo a sus ojos, pero ahora era un pecado adorar en cualquier otro lugar. Salomón dedicaba el templo en Primera de Reyes 8:30 y oraba esta oración: y que escuches la súplica de tu siervo y de tu gente Israel, que cuando oremos en este lugar, aquí, en lugares celestiales, en tu lugar, tú escuches y perdones. Y después también tuvo un sueño y dice: Dios, que yo escucharé tu oración si te volvieres de tu pecado. Así que Daniel
abría su ventana y oraba 3 veces al día, dirigido a Jerusalén. ¿Y cómo aplicamos esto? Dios ordenó el sacerdocio de Aarón para tomar ese altar. También esto significa que ancianos y diáconos son ordenados, y esto significa y son ordenados por otros líderes ya ordenados. Y no sé si esto es complejo. Y déjame separarlo en 2 declaraciones. Ancianos y diáconos deben de ser ordenados y deben de ser ordenados por líderes que ya han sido ordenados. El apóstol Pablo mandó a Tito que pusiera en orden las cosas que faltan y apunta a ancianos en toda ciudad como te he declarado en Tito 1:5. Ahora, Cristo es el alto sacerdote y Él es el cumplimiento de ese sacerdocio de Aarón. Y entendemos la alegoría, ¿verdad? Es una sombra, ilustración del verdadero sacerdocio. Entonces, este sacerdocio de Aarón es por un tiempo y llega Jesucristo para cumplir, no para abolir, sino para cumplir el Antiguo Testamento. Al ser el Cordero perfecto y al ser sacerdote. Así que Él es el gran sacerdote. Y en el templo está su cuerpo. ¿Lo pueden ver? Pueden leer su Biblia. Jesucristo habla de destruir este templo y 3 días después lo levantaría. Ellos lo interpretaron carnalmente y le criticaron diciendo, está diciendo que lo va a tumbar, pero estaba hablando de su cuerpo y somos su cuerpo. Cualquiera que es bautizado en Cristo es bautizado en su cuerpo espiritualmente. Así que todo creyente son miembros del cuerpo de Cristo y ese es el templo, ¿verdad? Podemos ver esto. Tenemos que pensar diferente de lo que naturalmente pensamos. Naturalmente pensamos en términos carnales, mundanos. Y cuando Jesucristo está hablando en términos espirituales, toda la Biblia, la Antigua y el Nuevo, se habla en términos espirituales. Y para entender estas palabras es interpretarlas espiritualmente y no carnalmente. Tal vez otro tiempo y lugar prediquemos acerca de los 2 métodos de interpretación. Entonces vemos que hay un pacto y se delega autoridad, por ejemplo, Dios a Adán sobre la creación. En la iglesia, Cristo, Dios ha delegado esa autoridad a la iglesia. En los días de los jueces, todo hombre hacía lo que estaba bien delante de sus ojos. Así que cualquier hombre apuntaba o se apuntaba a sí mismo y no debajo de una autoridad. Pero recordemos lo que dice Pablo a Tito: corrige lo deficiente y establece ancianos. Así que cualquier persona que se apunta a sí misma como pastor está fuera de autoridad. Dios demanda que cualquiera de nosotros esté bajo cierta autoridad y usa autoridades humanas. Ya sea nos sometemos, por ejemplo, al magistrado debajo de la ley civil. Romanos capítulo 13 habla de esto. Y en otros lugares. Ahora, David tuvo 2 hijos, Salomón
y que, y que apuntó a estos dos para ser reyes, y Dios termina matándolos, destruyéndolos. Salomón fue apuntado para ser rey, no se hizo rey. Y, y en Judas, versículo 8, hermano de Jesús, dice que los maestros falsos van a rechazar autoridad y hablarán maldades de dignatarios. Dignatarios sabemos que son estrellas, son gobernantes. Y esto es lo que hacen los falsos profetas todo el tiempo, falsos maestros. Rechazan la enseñanza, las costumbran y quieren reinventar la ortodoxia. Y esto es rebelión en contra de la autoridad. Dignatarios, sabemos, son gobernantes. Ahora, Juan vio a Jesucristo en una visión, no literalmente, fue una visión, y vio 7 estrellas en su mano en esta visión. ¿Y qué eran estas 7 estrellas? De acuerdo al ángel que interpretó esta visión en el mismo capítulo. 7 estrellas fueron ¿qué? Y no son las 7 estrellas. ¿Qué eran? Eran los 7 mensajeros o ángeles de las 7 estrellas, o sea, los 7 pastores en Asia Menor. Eran los mensajeros, los líderes. Tenía las 7 estrellas en su mano. Y Dios comanda a Juan que tome esta carta, 7 cartas a diferentes 7 iglesias. Así que estrellas son mensajeros de las iglesias. ¿Pueden ver esto? No literalmente, pero simbolizan los 7 pastores. ¿Esa es una manera diferente de pensar? Ok, vamos a cambiar engranajes hablando espiritualmente, entendiendo espiritualmente la Biblia, ¿ok? Dios puso estas estrellas para gobernar la noche. ¿Para qué? Una vez más, para gobernar. Entonces, son símbolos de gobierno. José se vio a sí mismo en el sueño como estrella que gobernaría su familia. Sus 11 estrellas, sus 11 hermanos, el sol y la luna como su padre y madre. Y claro que interpretaron esto inmediatamente su familia. Inclusive su podro padre. Tu padre y tu madre, dijeron ellos, nos arrodillaremos. Así que no tuvieron ningún problema por interpretar esto. Y esto lo vemos a través de la palabra. Tienes que pensar así, que las maneras de Dios no son nuestras maneras y nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Tenemos que alinearnos a Él y esto toma oración. ¿Y sabes cuál es el mayor problema? Tú eres el problema. Somos nosotros. Somos el mayor obstáculo para entender la Biblia. Por eso hay que alinearnos a Él y a su palabra. Estamos en contra de nuestra propia naturaleza. Y esta es la victoria. Entonces, Hebreos 13:7 dice, recuerden a aquellos que gobiernan sobre ti y que han hablado la palabra de Dios a ti. Representan la gente. Dios nunca ha enseñado una democracia, lo predicamos la semana pasada. Hebreos 13:17, acordaos de vuestros pastores
y que hablaron la palabra de Dios. Recuerda, acordaos. Y después en el versículo 17, en el mismo capítulo de Hebreos 13, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Te gusta hacer que te sujetes? ¿A quién está hablando? ¿De quién está hablando? Aquellos que han hablado palabra de Dios, ¿verdad? Ese es el contexto. No tomes mi palabra porque sí. Ahora Jesucristo explica a la mujer samaritana que el único altar no es encontrado en ninguna locación geográfica. En el tiempos del antiguo era encontrado en Jerusalén, pero tuvo Jesucristo esta conversación y dice a la mujer samaritana, tenían su propio templo en Samaria en competición con el templo en Jerusalén. Y dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros, judíos, decís que es en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesucristo les dijo que creedme que la hora viene cuando ni en este monte ni esta Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene, ni en este monte, en Samaria, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque tales adoradores buscan que le adoren en espíritu y en verdad. Y esto es un axioma. Es una regla. Que los verdaderos adoradores no adorarán en ningún otro lugar. Y esto no incluiría, por ejemplo, Roma. ¿Sabes? Toma coraje seguir la lógica y seguir la escritura. Porque el verdadero altar no tiene ninguna locación geográfica. Y esto vamos a incluir cualquier denominación cristiana, metodistas, bautistas, pentecostales, griegos. No, ninguno de ellos puede decir, este es el único altar. Jesucristo cambió todo esto. Desde que vino Jesucristo, ahora adoramos en espíritu y en verdad. Toma por ejemplo la Iglesia Católica donde dicen nosotros somos el altar y todo lo demás es falso. O los protestantes. Roma es el altar único. Vamos a examinar esta declaración. Sus propios obispos y un hombre que fue un hombre de Dios, Gregorio, obispo de Roma, si quieres llamarle papa. En algunos lugares le llamaban patriarcas, en otros lugares papa porque hablaban latín. Es el obispo de Roma. Y en el año 600, siendo él el obispo de Roma, había sido entonces invadido Roma por bárbaros y la iglesia desapareció. Y en este tiempo, el obispo en Constantinopla, que es la capital del Imperio de Roma de aquel tiempo, su nombre era Juan, obispo de Constantinopla. Dijo, esta es la capital del imperio. Yo soy el obispo de esta ciudad. Yo tengo autoridad sobre los obispos de cualquier otra iglesia. Yo tengo autoridad sobre ellos. Hasta aquel entonces, ningún otro obispo
había tenido autoridad sobre otros obispos. No había sido escuchado esto. Así que Gregorio le escribe una carta y le pregunta: ¿quién ha dicho esto? Ascenderé al trono encima de las estrellas. ¿Y no somos obispos estrellas? Diciéndole que no hay lugar para decir que uno se levanta sobre otro en autoridad. Es muy diferente de la propaganda que hoy en día se hace. Finalmente, después de 1200 años, el Papa en Roma dice: yo estoy encima de cualquier otra iglesia. Una nueva doctrina después de 1200 años de historia. Entonces, ¿es el altar ahora en Roma? No, ahora Roma declara ser el único altar. Y esto no es diferente en decir y en apuntar diferentes lugares altos para adorar, como empezamos el sermón. Primera de Reyes 22:43. Un Dios, un rey bueno que caminó en las maneras de su padre Asa, que no hizo lo malo ante los ojos de Dios, sin desviarse de él, haciendo lo recto. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos, y esto estaba en contra de la ley de Dios. Y había solamente un lugar legal, y era aquel en Jerusalén, el templo. La gente adoraba a Dios en lugares altos. Y para hacerlo más legítimo, a veces ponían un levita como sacerdote a cargo, pero aún así no era legítimo el lugar para adorar. Ahora, la Iglesia de Roma dice que cualquier otra denominación cristiana no son lugares legítimos para adorar, pero que la verdad es Roma y ese es el lugar alto. Pero cualquiera que empieza una iglesia sin ser enviado, sin ser ordenado, realmente es rebeldía. El rebelde dice: no puede ser correcto esto. ¿Cómo puede estar mal a querer empezar una iglesia y adorar a Dios? Pero te voy a decir por qué. Porque es algo egoísta. Debemos someternos los unos a los otros. Ahora, aquí es donde la gente, cuando está debajo de la gracia, dice, y te van a citar la palabra, y voy a citarte la palabra. Si te perdonara, oh Jerusalén, dice Salmo 137:5, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Si estar en el único altar es tu mayor alegría, ¿no estarías ahí todos los domingos? Entonces, ¿cuál es el altar el día de hoy? Y el ángel le dijo a Juan en Apocalipsis 21, mira y te mostraré a la esposada, la esposa del Cordero, el pueblo de Dios, ¿verdad? Y te mostraré la gran ciudad, la Jerusalén santa, descendiendo de los cielos. Esa es la verdadera Jerusalén. Y sigue siendo Jerusalén, pero no una física, sino la real, la celestial.
¿Tiene sentido? La única iglesia verdadera es una iglesia que es invisible. Dios la puede ver. Dios puede ver lo invisible. Dios conoce a su gente. Dios conoce a su pueblo. Y está conformada de todos los nacidos de nuevo, creyentes verdaderos. Y la vio Juan bajando. Juan vio esta iglesia verdadera descendiendo de lo alto de Dios. La nueva Jerusalén, que era adornada de cualquier tipo de piedras preciosas, hablando en Apocalipsis 21, y también se habla de esto en Isaías. Ahora nos preguntamos si el único altar espiritual, no aquí ni allá físicamente o geofísicamente, pero aquella que desciende en espíritu, en verdad, ¿verdad? Entonces, ¿dónde reside la verdadera autoridad? ¿Dónde está el altar? No en Roma. Ya hemos dicho esto. El hombre carnal quiere física autoridad que pueda tocar. Una autoridad política. Quiere que obedecer para que no crea por sí mismo. Nunca tomes mi palabra solamente porque yo la diga. Ora por ella, reflexiónala. Y es una gran tendencia pensar por uno mismo, nuestros propios prejuicios, hermanos. Si alguien me dice eso, bueno, me cierro y bueno, solamente creo porque me dijo. Esto es un prejuicio. Un hombre que se cierra su mente. ¿Sabías que hubo en un tiempo 3 papas en un solo lugar, en Roma? Y esto en los 1200. Y cada papa había excomulgado a los otros 2 y clamaban ser el verdadera autoridad. Así que no había mucha gente cristiana en aquel tiempo, católicos. Y se dijeron los unos de los otros, esto no puede ser, ¿verdad? ¿Dónde reside la verdadera autoridad? Se peleaban diciendo que eran los verdaderos. Así que se juntaron líderes, obispos, y tuvieron un concilio. Y el Papa en aquel tiempo y todos estuvieron de acuerdo que la verdadera autoridad reside en el concilio de los fieles. Y este concilio tiene mucha más autoridad que el mismo Papa. ¿Te imaginas que la Iglesia Católica estuvo de acuerdo en esto en los 1300? Pero gente política poderosa, gobernantes, estoy hablando de gente poderosa, política, con dinero, dijeron no, no. Se le llamó un movimiento de concilio. Así que reinventaron la ortodoxia, pusieron su propio papa en poder y apuntaron a un papa diferente que pudiera estar de acuerdo a sus ideales. Y Juan Calvino nos dice y nos habla de esto, que fue realmente fue malvado, fue una jugada solamente buscando el poder. Hubo otros hombres piadosos
que también no estuvieron de acuerdo en esto y buscaron respuesta. Uno de ellos fue en los 1300. Su nombre fue John Wycliffe, un hombre de Inglaterra, un hombre estudioso de la Biblia, y dijo que la verdadera autoridad es la Biblia y la Biblia nada más. No pudieron matarlo porque fue protegido por ciertas autoridades en Inglaterra, pero después de morir maldijeron sus huesos, esparcieron sus cenizas por el mar, y esas cenizas en el mar se esparcieron por toda la tierra. Y se empezó a esparcir el mensaje. En aquel tiempo nadie podía hablar su palabra en su idioma, sino en griego o latín. Todos los teólogos o hablaban latín o griego. Y parte de la Biblia fue traducida al inglés. Y fue esparcida esta palabra en muchos lugares de Inglaterra. Trataron de escapar porque eran perseguidos. Y convirtieron, por ejemplo, al sacerdote en Checoslovaquia. Su nombre fue John Huss. Y empezaron a esparcir el mensaje de que la única autoridad es la Biblia. Y la Biblia nada más. Así que, para hacer la historia corta, protegieron a John Huss, uno de los discípulos, 100 años antes de Martín Lutero, enseñando que la Biblia es la única autoridad, y fue quemado en la hoguera. Es bueno saber, hermanos, que algunos han pagado el precio por la libertad que tenemos hoy en día. Un hombre llamado John Frame dijo que la teología histórica nos ayuda a mantenernos de reinventar la rueda, de reinventar lo que ya ha sido descubierto. Entonces, reinventando lo que ya está, no es así. Siempre ha sido la palabra de Dios desde los días de los apóstoles, la autoridad. Es inspirada por Dios. Ninguna profecía ha venido por voluntad propia, sino que han hablado los profetas siendo movidos por el Espíritu, y cualquier palabra no es de interpretación privada. Así que John Wycliffe, una de las estrellas de la Reforma viviendo en los 1300, hizo esto. Proverbios 22-28 dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Así que cualquier iglesia que dices que es la única verdadera iglesia, solamente prueba que es otro lugar alto que adorar. Y cualquier otra iglesia que niega la infalibilidad de la Escritura no es nada sino un lugar alto y legal. Hoy en día, hoy tenemos muchas iglesias y alguien pudiera decir, ¿qué está mal? ¿Por qué está mal adorar a Dios?
No, lo que está mal es no respetar la autoridad y la autoridad de la iglesia que debe ser ordenada. Otro propósito de este mensaje es que cuando leas los salmos y hable por la paz de Jerusalén, no es por orar por la física Jerusalén. Recordemos que Jesucristo destruyó esa Jerusalén física y no habrá otro templo que se ha construido. Y aún así, cuando quisieran reconstruir un templo, sería un insulto a Dios. Esto es para cuando estábamos niños. Ahora que estamos maduros en la fe, nos damos cuenta de la verdadera iglesia y Jesucristo el verdadero templo, porque no es en Jerusalén ni en Samaria, sino en verdad. Amén.